Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un momento más de reflexión. Las redes sociales han sido una gran bendición para la humanidad. Nos han hecho sentir, entre otras cosas, que somos parte de un grupo, que por lo menos no hemos quedado por fuera y nos han dado la oportunidad de saber dónde situarnos en relación con los demás. Han despertado el deseo de compartir y experimentar compañerismo, algo con el cual Dios nos ha creado. Sobre todo, han sido una herramienta fundamental en la predicación del Evangelio. Sin embargo, las redes sociales han traído de vuelta uno de los temas más antiguos de la psicología, a saber, cómo se forman los hábitos y el tema de las adicciones. Ese deseo urgente de subir una foto en Facebook sería el disparador o la señal. Subirla sería la conducta o la acción. Y recibir un montón de likes sería la recompensa. Cuando este proceso se perpetúa, deseo, acción y recompensa, se refuerza la conducta y se forma un hábito. Dios nos programó en nuestros cerebros para experimentar gratificación o placer cuando recibimos retroalimentación o sencillamente cuando pensamos en algo agradable, en algo que nos pasa o nos podría llegar a pasar. Se libera dopamina, un neurotransmisor en el cerebro que nos da la sensación de placer, al igual que en los casinos de Las Vegas. Esas máquinas tragamonedas están programadas para mantener al jugador frente a ellas, esperando una recompensa. Facebook logró imitar esa receta ganadora, que consiste en mantenernos conectados y apegados al teléfono. Esa fotografía que recibe muchos likes y comentarios positivos nos proporciona la recompensa suficiente para hacernos volver por más gratificación. Si no reaccionamos, estaremos creando cada día más una cultura centrada en nosotros mismos, buscando aprobación por otras fuentes para sentirnos valorados. En un estudio titulado "Ver los momentos más destacados de todos los demás, cómo el uso de Facebook está ligado a síntomas depresivos", May Lee Steers y sus colegas encontraron pruebas de que los usuarios de Facebook se deprimen cuando se comparan con los demás. Cuando vemos que otros embellecen sus vidas, cuando somos testigos de sus fotografías informales y sinceras, cuidadosamente seleccionadas, o sus extravagantes vacaciones, podemos no sentirnos tan conformes con nuestras propias vidas. Ay, yo quiero esa vida. Si yo pudiera tener esa vida, pensamos. Especialmente cuando el jefe nos ha criticado el trabajo y estamos solos en nuestro cuarto mirando las cuatro paredes. En un artículo web, La adicción a las redes sociales, Ellen Belver comenta: las redes sociales se han convertido en un escaparate donde uno se vende y vende su vida. Un teatro donde uno solo muestra aquello que considera socialmente bien aceptado en su círculo. Una red social a través de la cual se busca identidad, valoración y genera dependencia, además de una falsa autoimagen. ¿Cómo podemos evitar no perder de vista la verdadera fuente de nuestra autoconfianza, de nuestro valor, y no caer en la falsa red de la estima propia? No podemos olvidar que Satanás es el padre de la mentira y siempre está detrás buscando hacernos caer. El apóstol Pablo nos ofrece una maravillosa reflexión con 3 elementos fundamentales y claves. Hechos capítulo 17, versículo 8 nos dice: porque en él vivimos y nos movemos y existimos, y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Pablo nos está diciendo en este versículo que básicamente los seres humanos pertenecemos a Dios. Dice, linaje suyo somos, pertenecemos a Dios, y que por lo tanto la vida, la actividad y la existencia del hombre derivan de Dios, de ninguna otra fuente. Miremos a fondo estas 3 declaraciones: vivir, andar y existir en Dios. En Él vivimos. ¿Cómo podemos vivir en Dios? Deuteronomio capítulo 30 en el versículo 20
Dice, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Noten qué interesante. Vivir en Dios es amarlo, escucharlo y allegándonos a Él. Solamente así podremos tener largura de días, podemos vivir tranquilos, saludables, hermosos, ¿verdad? Lo segundo es que en Él nos movemos, es decir, no andamos solo, nos movemos en Él, quiere decir que Él nos acompaña. Salmo capítulo 23 en el versículo 4 dice, aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Dios promete que va a estar con nosotros y nos va a acompañar, no importa lo que suceda. El tercer elemento es que en Él existimos. Otras versiones dicen que de Él somos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si somos de Dios, nuestra voluntad no debe predominar en nuestras acciones y en nuestras deliberaciones. Es decir, no debemos actuar en la carne, sino que debemos siempre confiar en Dios y pedirle a Él sabiduría para presidir todas nuestras acciones. Las redes sociales han tenido un éxito rotundo, porque como hemos dicho, han despertado un rasgo fundamental de la naturaleza humana, el deseo de compartir, de relacionarnos, de sentirnos aceptados. Y eso tiene que ver con el hecho de que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, la palabra de Dios dice, Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Noten qué interesante, el ser humano fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Hay algo en Dios que cuando nos creó, lo transfirió a nosotros, su imagen, su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Dios es un Dios que se relaciona, es un ser relacional. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son un grupo pequeño allá arriba. Ellos se relacionan, se tratan bien, se aman, se respetan. Y esa capacidad de relacionarnos es lo que Dios puso en nosotros. Y eso es lo que significa la imagen de Dios en el hombre. La capacidad de relacionarnos, de compartir. Maravilloso, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos olvidarnos de la razón de nuestra existencia, que es vivir en una relación primeramente con Dios y luego con los demás. Jesús lo dijo cuando mencionó cuál era el mandamiento más grande en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 27. Dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Vivirás. Hemos perdido de vista lo que significa vivir realmente. No fuimos solamente creados para relacionarnos con los otros, sino también con Dios, primeramente con Él. Parece que estoy escuchando a algunos decir, pero eso de relacionarnos con los demás no es posible. Usted no conoce a mi esposo, usted no conoce a fulano, a mi tía, esa gente es difícil de compartir, de vivir con ellos. Prefiero mis contactos en Facebook. Pero si pensamos en Dios como un ser con cualidades, como una persona, no tendremos problemas en aceptar el hecho de que los humanos también tienen esas cualidades, inteligencia, voluntad, emociones, y que si hacemos daño a otros, terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos. En Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice, el que derramare sangre de hombre, y por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Noten que la razón que da para no matar está sobre las bases de que fuimos creados a imagen de Dios, puesto que hacer daño a otros afecta negativamente la imagen de Dios en nosotros. Es en las relaciones, de acuerdo al modelo divino,
en donde experimentaremos el verdadero significado de nuestras vidas, el verdadero placer, la verdadera recompensa. Cuando estamos conectados con Dios y actualizamos nuestro perfil y portada cada mañana buscando a Dios en oración, en estudio, el enemigo no podrá poner nada en nuestro muro que afecte nuestro contenido. Comprender el significado de la imagen de Dios en el hombre nos va a ayudar a valorarnos más a nosotros mismos y a los demás. En Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 13 al 17, a Jesús lo confrontan con el tema de si se debía o no pagar impuestos al César. Los herodianos y los fariseos le trajeron una moneda a Jesús y él les preguntó qué imagen aparecía en ella. Y ellos respondieron, la del César. Y Jesús les respondió, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Todo lo que lleve su imagen, por lo tanto, le pertenece. Los seres humanos pertenecemos a Dios porque llevamos su imagen. De allí viene nuestra identidad, de allí viene nuestra confianza interior. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él es el patrón de cómo manejar relaciones, de cómo manejar conflictos y cómo mantener nuestra autoestima saludable. A Él debemos imitar, en Él debemos concentrarnos. Él es la imagen completa de Dios y la persona cuya humanidad nunca fue dañada por el pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. No podemos perder de vista dónde se origina realmente la verdadera gratificación y aceptación en nuestras vidas. En una relación saludable con los demás, pero primordialmente en una relación correcta con Dios. Entonces, si nos dan un like o un dislike, comenten o no comenten nuestra fotografía, acepten o no acepten nuestra invitación, no nos sentiremos tristes. Ni estaremos entrando constantemente a Facebook para sentirnos bien, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. ¿Quieres ser transformado por Dios? ¿Sientes que dependes de la aprobación de otros para sentirte bien? ¿Te sientes atado a otras fuentes de satisfacción y has descuidado quizás tu relación con Dios y con tus seres queridos? ¿Te sientes que no eres valorado por los demás, te han hecho daño y eso te ha herido mucho? ¿Te gustaría estar dejando de presionar botones para obtener recompensas o para sentirte amado y apreciado? Reclama la promesa de Dios en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Nota que es por el Espíritu del Señor, no por tus propias fuerzas que vas a obtener la victoria. Es Dios que te va a capacitar y va a poner en ti el deseo de buscarlo, de agradarlo y de encontrar el verdadero valor que hay en ti. No debemos mirarnos como otros nos miran, sino como Dios nos mira. Es el Espíritu Santo el que va a hacer los milagros que necesitamos en nuestra vida. Pero para ello necesitamos venir a Dios cada momento, cada segundo de nuestra vida y confiar y poner todas nuestras cargas en Él. Y Él ha prometido que va a dar en nosotros un deseo nuevo, va a poner un corazón nuevo, va a poner una experiencia y una motivación diferente. Todo eso lo va a hacer Dios, pero lo único que necesitamos hacer es confiar en Él, volvernos a Él y saber que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Quieres hacer eso en estos momentos? ¿Quieres que Dios te transforme y cambie tu vida? Solamente tienes que abrir tu corazón y orar a Dios. Si quieres hacerlo, oremos. Señor, te damos gracias porque en ti encontramos la fuente de nuestra satisfacción y el verdadero placer. Tú pones en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario tú nos diste el verdadero valor. En la cruz del Calvario nos dijiste cuánto valemos y hundiste un like para siempre.
Nos dijiste en la cruz del Calvario, me gustas, te amo. Quiero estar siempre en tus contactos. Quiero acompañarte por siempre y quiero estar contigo todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por ese mensaje tan maravilloso. No tenemos nada que temer si confiamos y nos ponemos en tus manos. Gracias por haber hecho ese milagro en nosotros en estos momentos y devolvernos la paz y la confianza que habíamos perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.